Nunca conocí a mi padre, murió cuando yo tenía apenas 3 años, dejando atrás nada más que un puñado de fotos y un solo video de él sosteniéndome cuando era un bebé. Me llamo Elizabeth y esta es mi historia. Crecer con mi madre no fue fácil. Siempre tenía miedo de estar sola, pasando por novios más rápido de lo que podía aprender sus nombres. Era una puerta giratoria de hombres, cada uno yéndose tan rápido como había llegado. La única estabilidad en mi vida venía de mi abuela, la madre de mi mamá. Ella era mi roca, mi refugio seguro. Cada vez que las cosas se volvían demasiado caóticas en casa, lo cual era a menudo, la abuela aparecía y me llevaba a su casa. Vamos, Elizabeth, decía ella, su voz cálida y reconfortante. Vamos a hacer unas galletas. Esos fines de semana en casa de la abuela eran como entrar en un mundo diferente, su casa siempre estaba tranquila, pacífica. Sin gritos, sin portazos, sin hombres extraños tambaleándose en medio de la noche. Solo yo y la abuela horneando galletas, leyendo libros o cuidando su pequeño jardín. A menudo me preguntaba acerca de los padres de mi papá. Mamá me dijo que habían cortado lazos después de que papá murió, desaprobando que ella siguiera adelante tan rápidamente, pero sospechaba que había más en la historia. Mamá no era exactamente confiable cuando se trataba de la verdad. La escuela era mi escape. Me sumergí en mis estudios, en parte porque disfrutaba aprender, pero principalmente porque era una distracción del caos en casa. Mamá rara vez se involucraba en mi educación o en cualquier otra cosa de mi vida, para el caso. Aprendí a ser independiente por necesidad. Cuando tenía 10 años, ya cocinaba mis propias comidas, lavaba mi propia ropa y me ayudaba con las tareas. Mamá estaba demasiado ocupada persiguiendo su próxima relación para molestarse con cosas tan triviales. Todo cambió cuando cumplí 12 años. Mamá finalmente se casó con un hombre llamado Frank. Estaba en las nubes, convencida de que él era su última oportunidad de felicidad. Esto es, Lizzie, exclamaba emocionada. Finalmente vamos a ser una familia real. Pero Frank tenía otras ideas. Desde el primer día dejó claro que yo era un inconveniente, un recordatorio del pasado de mamá que él preferiría olvidar. Escucha bien, niña, gruñó hacia mí la primera noche que se mudó. No quiero verte ni oírte a menos que sea absolutamente necesario. Quédate en tu habitación y mantente fuera de nuestro camino, ¿entendido? La vida bajo el mando de Frank estaba muy lejos de parecerse a una familia real. Gobernaba nuestra casa con puño de hierro, y pronto aprendí que el silencio y la invisibilidad eran mis mejores defensas. ¿Crees que puedes vivir de nosotros sin más?, gruñía Frank. Vas a ganarte tu sustento, niña. Y me lo gané, cada centavo gastado en mí era contabilizado y se esperaba que lo reembolsara a través de tareas y calificaciones perfectas. Mientras mis compañeros lucían ropa nueva y los últimos teléfonos, yo andaba con ropa de segunda mano, aferrada al antiguo Nokia que me había dado mi abuela. ¿Por qué no puedo tener ropa nueva como todos los demás?, me atreví a preguntarle a mamá una vez. Su respuesta fue rápida y despectiva: no podemos permitirnos eso, Lizzie. Sé agradecida por lo que tienes. Pero yo sabía mejor, había visto los bolsos de diseñador que mamá traía a casa, escuchado los planes para escapadas de fin de semana con Frank. Había dinero, solo que no para mí. En la escuela, destacaba como un pulgar dolorido, pero para mi sorpresa, mis compañeros eran amables. Nunca se burlaron de mi ropa anticuada o de mi teléfono antiguo. En cambio, a menudo se esforzaban por ayudar. Hola, Liz, ¿quieres que te llevemos a casa? Sara, una chica de mi clase de matemáticas, me preguntaba a menudo. Su mamá me sonreía cálidamente desde el asiento del conductor, un marcado contraste con la frialdad que recibía en casa. Aceptaba con gratitud, sabiendo que la alternativa era una larga caminata a casa. Mamá y Frank habían dejado claro que recogerme de la escuela no estaba en su lista de prioridades. Tienes 2 piernas, ¿no?, decía Frank. Úsalas. En casa, no había descanso.
Frank tenía una lista interminable de tareas para que yo completara: limpiar, cocinar, lavar la ropa. El trabajo nunca terminaba. Y Dios me libre si intentaba tomar un descanso. ¿Qué crees que estás haciendo?, tronaba la voz de Frank si me encontraba sentada sin hacer nada. Siempre hay trabajo por hacer en esta casa. Los deberes debían completarse perfectamente, con Frank revisando regularmente mis calificaciones. Cualquier cosa menos que excelente era inaceptable. Un B menos, rugió un día, agitando mi boletín de calificaciones en mi cara. ¿Crees que eso es suficientemente bueno? Sin televisión por una semana y olvídate de ver a tus amiguitos. Asentí en silencio, conteniendo las lágrimas. Los castigos eran duros, pero discutir solo empeoraba las cosas. Así que me retiraba a mi habitación, enterraba mi cara en la almohada y dejaba que las lágrimas fluyeran en silencio. Los fines de semana en casa de la abuela se convirtieron en mis salvavidas, pero incluso esos estaban bajo amenaza. Frank había descubierto una nueva forma de castigo: negarme mis visitas a la casa de la abuela. Reprobaste ese examen de historia, decía con una sonrisa cruel. Parece que te quedarás en casa este fin de semana para estudiar. Me rompía el corazón mentirle a la abuela cuando llamaba, preocupada por mi ausencia. Lo siento, abuela, decía, forzando alegría en mi voz. Tengo tanto trabajo escolar. Iré el próximo fin de semana, lo prometo. Pero llegaba el próximo fin de semana, y Frank encontraba otra razón para mantenerme en casa. Era un ciclo vicioso, y me sentía impotente para romperlo. Al acercarse mi 15º cumpleaños, tomé una decisión. Necesitaba algo de independencia, alguna forma de escapar del control sofocante en casa. Así que solicité un trabajo en el restaurante local. Para mi sorpresa, Frank aprobó. Ya era hora de que empezaras a contribuir, gruñó. El restaurante se convirtió en mi santuario. La dueña, una mujer de buen corazón llamada Marge, me tomó bajo su ala desde el primer día. Era todo lo que mi madre no era: cariñosa, atenta y genuinamente interesada en mi vida. A menudo me dejaba salir temprano, especialmente los fines de semana. Esas horas robadas con la abuela eran preciosas. Llegaba a su casa sin aliento y sonriendo, y ella me recibía con los brazos abiertos. Elizabeth, querida, qué linda sorpresa, exclamaba, abrazándome cálidamente. Nunca le conté a la abuela toda la verdad sobre la vida en casa. No podía soportar ver la preocupación en sus ojos, o peor, arriesgarme a que confrontara a mamá y potencialmente perder mis derechos de visita por completo. Así que mantuve mis luchas para mí misma, pintando un panorama más rosado que la realidad. Al acercarse mi 18º cumpleaños, una pequeña chispa de esperanza brilló en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarían. Quizás mamá y Frank finalmente me verían como una adulta digna de respeto y amabilidad. ¡Qué ingenua era! La mañana de mi 18º cumpleaños, me desperté con una mezcla de emoción y aprensión. Me vestí con cuidado, poniéndome el mejor atuendo que tenía: una blusa de segunda mano de una prima y una falda que había encontrado en una tienda de segunda mano. Tomando una respiración profunda, salí de mi habitación, esperando a medias globos o un cartel de feliz cumpleaños. En cambio, me encontré con la mirada fría de mamá. «Oh, bien, estás despierta», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. «Tengo noticias. Estoy embarazada. Necesitaremos tu habitación para el bebé. Puedes ir a donde quieras, pero ya no puedes quedarte aquí». Me quedé allí, atónita. De todos los escenarios que había imaginado para mi 18º cumpleaños, este ni siquiera estaba en la lista. «Pero este es mi hogar», balbuceé, mi voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de mamá se endurecieron. «Esta es mi casa, Elizabeth. Ha sido una carga para Frank durante demasiado tiempo. Necesito un ambiente tranquilo para mi embarazo, y francamente, lo estresas». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una carga?
¿Una fuente de estrés? ¿Eso era todo lo que yo significaba para ellos? ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté, conteniendo las lágrimas. Mamá se encogió de hombros, su indiferencia como un cuchillo en mi corazón. Vete a vivir con tu abuela. Consigue un trabajo. No tengo dinero para la universidad, así que estás por tu cuenta en eso. Pero espero que vuelvas a diario para limpiar la casa mientras Frank está en el trabajo. No puedo hacerlo en mi condición. Con eso, me puso una bolsa empacada apresuradamente en las manos y prácticamente me empujó por la puerta. El cerrojo hizo clic detrás de mí con una escalofriante sensación de final. Me quedé en el porche, mis escasas posesiones a mis pies, tratando de procesar lo que acababa de suceder. En mi 18º cumpleaños, en lugar de una celebración, había sido desechada como basura de ayer. Caminé penosamente por el camino familiar hasta la casa de la abuela, mis ojos rojos e hinchados de llorar. Antes de que pudiera siquiera tocar, la puerta se abrió, y allí estaba la abuela, su rostro iluminándose al verme. Elizabeth. «¡Feliz cumpleaños, querida!», exclamó, abrazándome cálidamente. Luego, al notar mi rostro manchado de lágrimas y la bolsa a mis pies, su expresión cambió a preocupación. «¿Qué pasa, cariño?». Me derrumbé de nuevo, sollozando en su hombro mientras le contaba los eventos de la mañana. La abuela escuchó, su rostro una mezcla de shock y enojo. «Esa chica. No puedo creer que le hiciera esto a su propia hija», murmuró, sacudiendo la cabeza. Luego, apretando mis hombros suavemente, dijo: «Bueno, siempre eres bienvenida aquí, Elizabeth. Siempre». Me condujo al interior, donde fui recibida por el aroma delicioso de galletas recién horneadas, mis favoritas de chispas de chocolate. «Esperaba que pasaras hoy», dijo la abuela con un guiño. «Vamos a darte algo de comer». Mientras me sentaba en la mesa de la cocina, rodeada de todas mis golosinas favoritas, sentí que el nudo en mi pecho comenzaba a aflojarse. La abuela se movía por ahí, sirviéndome un vaso de leche y apilando un plato con galletas, mini sándwiches y fruta. «Ahora», dijo, sentándose frente a mí, «no vamos a dejar que las tonterías de tu madre arruinen tu día especial. ¿Por qué no llamas a algunos de tus amigos? Tendremos una pequeña fiesta aquí mismo en el patio trasero». Abrumada de gratitud, la abracé fuertemente antes de alcanzar mi teléfono. En una hora, varios de mis compañeros habían llegado, trayendo regalos y cálidos deseos. El patio trasero pronto se llenó de risas y charlas. El olor de hamburguesas y hot dogs a la parrilla flotaba en el aire mientras jugábamos, compartíamos historias y simplemente disfrutábamos de la compañía. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente celebrada. A medida que avanzaba la tarde, hice frecuentes viajes a la casa para rellenar la jarra de la famosa limonada casera de la abuela. Durante uno de esos viajes, escuché a la abuela al teléfono en la sala de estar. «Sí, así es. Es hora», decía, su voz baja pero firme. «Creo que deberías venir lo antes posible. Mañana por la mañana sería perfecto». Me detuve, curiosa. ¿Con quién estaba hablando y para qué era el momento? Pero antes de que pudiera reflexionar más, la escuché terminar la llamada. «Muy bien, nos vemos entonces». «Gracias», dijo antes de colgar. Cuando entré a la sala de estar con la jarra rellenada, la abuela estaba allí, sonriendo como si nada hubiera pasado. «¿Divirtiéndote, querida?», preguntó alegremente. Asentí, decidiendo no preguntar sobre la misteriosa llamada telefónica. Fuera lo que fuese, confiaba en la abuela. Después de todo, ella era la única persona que nunca me había defraudado. La mañana después de mi cumpleaños, me desperté en el cuarto de invitados de la abuela sintiéndome más descansada de lo que estaba ayudando a la abuela con los platos cuando se oyó un golpe en la puerta. Para mi total sorpresa, era mamá. «Elizabeth, Beth», dijo, su voz inusualmente suave. «¿Podemos hablar?». Me quedé congelada, sin saber cómo responder.
La abuela apretó suavemente mi hombro y asintió, así que me hice a un lado para dejar entrar a mamá. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, y definitivamente nerviosa. En sus manos, sostenía un paquete envuelto para regalo. Lo siento por ayer, comenzó mamá, sus ojos recorriendo la habitación. No sé qué me pasó. Aquí, te traje un regalo de cumpleaños. Tomé el paquete mecánicamente, demasiado aturdida para hablar. Por favor, Elizabeth, continuó mamá, su voz tomando un tono suplicante. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto. La abuela, que había estado observando en silencio, intervino. Me alegra que hayas recuperado la cordura, querida, dijo a mamá, su tono firme pero no desagradable. Pero me temo que es demasiado tarde para cambiar las cosas ahora. Mamá abrió la boca para discutir, pero en ese momento, la puerta principal se abrió. Una pareja de ancianos entró, y vi con confusión cómo todo el color desaparecía del rostro de mamá. Hola, Elizabeth, dijo la mujer cálidamente, sus ojos arrugándose en las comisuras. Feliz cumpleaños atrasado. El hombre a su lado sonrió y añadió, hemos estado esperando mucho tiempo para conocerte, cariño. La abuela dio un paso adelante. Elizabeth, estos son tus abuelos paternos. Les pedí que vinieran. Mi mente daba vueltas. Los abuelos que nunca había conocido, los que mamá siempre decía que no querían nada que ver conmigo, estaban aquí, y la abuela los había invitado. Me envolvieron en un cálido abrazo, y me encontré relajándome instintivamente en su abrazo. Tenemos mucho que contarte, Elizabeth, dijo mi abuelo, su voz suave pero firme. Comenzando con la verdad sobre tu hogar. Durante la siguiente hora, desenredaron una historia que me dejó sin palabras. La casa en la que había crecido, de la que había sido expulsada sin ceremonias apenas ayer, en realidad me pertenecía. Había sido dejada para mí por mi padre y puesta a mi nombre por mis abuelos paternos después de su muerte. A tu madre se le permitió vivir allí contigo, explicó mi abuela, lanzando una mirada directa a mamá, que parecía encogerse bajo su mirada. Pero ahora que tienes 18, es tu decisión quién vive allí. Me senté allí, tratando de procesar esta bomba. Todos esos años sintiéndome como una carga, de que me dijeran que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza, y la casa había sido mía todo el tiempo. Soy dueña de la casa, balbuceé, mi mente luchando por captar esta nueva realidad. Mis abuelos asintieron mientras mamá permanecía en silencio. Mientras me sentaba allí, aún tambaleándome por la revelación sobre la casa, mi abuela paterna tomó suavemente mi mano. Hay más, Elizabeth, dijo, su voz suave pero firme. Mi abuelo asintió, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Hemos estado enviando a tu madre una asignación mensual desde que tu padre falleció, explicó. Estaba destinada a cubrir tus gastos, ropa, útiles escolares, cualquier cosa que necesitaras. Sentí que mi mandíbula caía. Todos esos años de usar ropa de segunda mano, de que me dijeran que no podíamos permitirnos ropa nueva o viajes escolares, ¿había sido todo una mentira? Queríamos ser parte de tu vida, ayudar a criarte, continuó mi abuela, pero tu madre, ella estaba en contra. Miré a mamá, que estaba de pie en la esquina de la habitación, su rostro una máscara de incomodidad y vergüenza. No queríamos causar problemas, agregó mi abuelo, así que nos mantuvimos en contacto a través de tu abuela aquí. Ella nos ha estado enviando fotos y actualizaciones sobre ti todos estos años. La abuela asintió, apretando mi hombro en señal de apoyo. Y eso no es todo, dijo mi abuela. Hemos estado ahorrando para tu educación universitaria. Le dimos el dinero a tu madre para que lo guardara para ti. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Dinero para la universidad, repetí, mi voz apenas por encima de un susurro. Me giré hacia mamá, que ahora se retorcía visiblemente. Me dijiste que no había dinero para la universidad. Me dijiste que estaba sola. La habitación cayó en silencio, todas las miradas en mi madre.
Abrió y cerró la boca varias veces, sin que salieran palabras. Finalmente, la abuela habló, su voz característicamente severa. Dile la verdad, Amanda. Le debes al menos eso. El rostro de mamá pasó por varios tonos de rojo y blanco. Nosotros, tartamudeó, luego tomó una respiración profunda. Frank y yo, gastamos el dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me sentía como si estuviera en un sueño surrealista, o más bien, una pesadilla. Hiciste que, la voz de mi abuela paterna cortó el silencio, afilada como un cuchillo. Mamá se estremeció. Nosotros, necesitábamos el dinero compramos un auto, finalmente soltó. Un auto, repitió mi abuelo con incredulidad. Un auto de lujo, añadió mamá, como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. Lo necesitábamos. El trabajo de Frank, las apariencias son importantes, ¿saben? La miré, incapaz de comprender el nivel de egoísmo y engaño. Todos esos años de apretarnos el cinturón y ahorrar, de que me dijeran que era una carga, y ellos habían estado viviendo a lo grande con dinero destinado para mí. La habitación cayó en un silencio aturdido mientras la magnitud de la traición de mi madre se hundía. Sentí una oleada de ira surgir dentro de mí, caliente y feroz. Eres una farsante, escupí, mi voz temblando de rabia. Me echaste de mi propia casa después de robarme a ciegas durante años. Los ojos de mamá se abrieron y levantó las manos defensivamente. No, Elizabeth, has malinterpretado todo, suplicó. Yo, iba a sorprenderte para tu cumpleaños. Iba a contarte sobre la casa y el dinero. No pude evitarlo, solté una risa amarga. Oh, me sorprendiste, claro, dije, mi voz goteando sarcasmo. Echarme en mi 18º cumpleaños fue toda una sorpresa. Felicitaciones, mamá, misión cumplida. Mi abuelo paterno dio un paso adelante, su rostro severo. Amanda, dijo, dirigiéndose a mi madre, necesitas devolver el dinero para la educación de Elizabeth inmediatamente. El rostro de mamá se contorsionó de ira. No voy a devolver nada, chilló. ¿Tienen idea de lo difícil que ha sido criarla yo sola? Ese dinero es compensación por todo lo que he hecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que has hecho, repetí con incredulidad. ¿Te refieres a descuidarme, hacerme sentir como una carga y robarme? Mamá se volvió hacia mí, sus ojos salvajes. Elizabeth, detén esta tontería y vuelve a casa ahora mismo, exigió. Algo dentro de mí se rompió. Es mi casa, y quiero que tú y Frank se vayan, ahora. El rostro de mamá se arrugó y señaló su estómago. Pero estoy embarazada, gimió. No puedes echarnos. ¿A dónde iremos? La miré, realmente la miré, y no sentí nada, ni simpatía, ni culpa, solo un profundo cansancio. Podía ver que aunque su embarazo pudiera ser real, sus lágrimas eran solo otra táctica de manipulación. Ese no es mi problema, dije en voz baja. Deberías haber pensado en eso antes de robar mi futuro. La abuela dio un paso adelante y puso su brazo alrededor de mis hombros. Creo que es hora de que te vayas, Amanda, dijo firmemente. Has hecho suficiente daño. Mientras mamá continuaba sollozando y suplicando, mis abuelos paternos intercambiaron una mirada. Tomaremos acciones legales para recuperar los fondos robados, declaró mi abuelo, y ayudaremos a Elizabeth a asegurar su propiedad. Observé cómo el rostro de mi madre pasaba por el shock, la ira y el miedo. Por primera vez, la vi por lo que realmente era, no la madre amorosa que siempre había anhelado, sino una mujer egoísta y manipuladora que había puesto sus propios deseos por encima del bienestar de su hija. Las semanas posteriores a esa fatídica confrontación fueron un torbellino de consultas legales, papeleo y agitación emocional. Con el apoyo de mis abuelos, ambos grupos, encontré la fuerza para defenderme y buscar justicia.
Presentamos múltiples demandas, una por compensación por daños morales, otra por el mal uso de la asignación mensual que mis abuelos paternos habían estado enviando, y una tercera por la devolución de mi fondo universitario. Cada documento que firmé se sentía como un paso hacia reclamar mi vida. La demanda más difícil de presentar fue el aviso de desalojo para mamá y Frank. A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía dudaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? No los estás dejando sin hogar, Elizabeth, me tranquilizó la abuela, percibiendo mi duda. Son adultos que tomaron sus decisiones. Ahora es tiempo de que tú tomes las tuyas. El día de la audiencia en la corte llegó demasiado rápido. Me senté en la sala del tribunal, mi estómago hecho un nudo, mientras el juez revisaba nuestro caso. Mamá y Frank se sentaron al otro lado, lanzándome miradas venenosas. Cuando el juez comenzó a hablar, contuve la respiración. En el caso de Elizabeth contra Amanda y Frank Thompson, este tribunal falla a favor de la demandante, Elizabeth. El alivio que me invadió fue indescriptible. El juez continuó, detallando la decisión de la corte: compensación total por daños morales, reembolso de todos los fondos mal utilizados, devolución de mi fondo universitario y el desalojo de mamá y Frank de mi casa. Observé cómo el rostro de mamá se contorsionaba de rabia, se puso de pie, gritando obscenidades, mientras Frank se sentaba con cara de piedra a su lado. Mientras los alguaciles los escoltaban fuera, las últimas palabras de mamá resonaron en mis oídos: ingrata mocosa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esas palabras, antes tan hirientes, ahora no tenían poder sobre mí. Sabía la verdad, y ninguna cantidad de manipulación emocional. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mamá y Frank se mudaron, dejando la casa en un estado de desorden. Fue catártico, en cierto modo, limpiar y reorganizar, borrando los rastros de su presencia de mi vida. Con mis fondos recién recuperados, pude inscribirme en una prestigiosa universidad en otra ciudad. El día que recibí mi carta de aceptación, lloré lágrimas de alegría, algo que no había hecho en años. Mientras hacía las maletas para la universidad, no podía evitar reflexionar sobre el torbellino de cambios en mi vida. En solo unos pocos meses, había pasado de ser una adolescente descuidada y manipulada a propietaria de una casa y estudiante universitaria con una familia que me apoyaba. El día de mi partida fue agridulce. Abracé fuertemente a la abuela, prometiendo llamar a menudo. No te preocupes por la casa, me aseguró. Vigilaré las cosas mientras no estés. Mis abuelos paternos me llevaron a mi nuevo campus, ayudándome a mudarme a mi habitación del dormitorio. Al despedirnos, mi abuelo presionó una pequeña caja en mi mano. Era de tu padre, explicó. Pensamos que deberías tenerlo. Dentro había un hermoso reloj grabado con las palabras: el tiempo revela la verdad. Qué apropiado, pensé, considerando los eventos recientes. Mientras me adaptaba a la vida universitaria, me encontré prosperando. Libre del estrés constante y la negatividad de mi vida anterior, descubrí una pasión por el aprendizaje y una confianza que nunca supe que poseía. Hice nuevos amigos, me uní a clubes e incluso comencé a ser voluntaria en un centro juvenil local, con la esperanza de ayudar a otros niños que pudieran estar en situaciones similares a la que yo había experimentado. A lo largo de todo, mantuve un contacto cercano con ambos grupos de abuelos. Las visitas a casa los fines de semana se convirtieron en algo que esperaba con ansias, llenas de amor, risas y el calor de una verdadera familia. En cuanto a mamá y Frank, supe por rumores que se habían mudado a otro estado. Mamá había dado a luz a una niña. Parte de mí sintió una punzada de simpatía por mi media hermana, esperando que no tuviera que soportar lo que yo había pasado, pero sabía que no era mi responsabilidad. Ahora tenía mi propia vida que vivir.